La semana pasada interrumpimos nuestra serie hablando con papá. ¿Recuerdan? Empezamos a estudiar acerca de cómo estar en su presencia, acerca de la oración, y creo que es muy importante orar. ¿Cuántos dicen amén? Estas semanas hemos estado estudiando en los hogares una serie que se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ya pasamos por la oración y hay una frase que me llama mucho la atención y es muy cierta. Si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Porque la oración no es una petición nada más, no es una lista del mercado o es una lista al súper celestial de Señor, necesito. La oración es lo que Dios nos ha dado para tener una comunión con Él. Y de quién más podemos aprender sino de aquel que nos vino a enseñar. Recuerda, lo hemos estado viendo, Jesús es nuestro modelo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Di amén. Entonces la semana pasada aprendimos dos cosas muy claras que Jesús nos enseñó. Tienes que orar de esta manera, hazlo así, no lo hagas de esta manera. ¿Recuerdas? Entra a tu aposento, cierra la puerta, no repitas nada más por repetir, ora a tu Padre en lo secreto. Eso lo aprendimos anteriormente. Y la segunda cosa que aprendimos, que para mí fue algo muy fuerte hace 2 semanas, fue que tenemos un Padre celestial. Amén. Que cuando Jesús nos enseñó a orar, no era nada más, ay, pídele a Dios como tú quieras. No, Jesús en la oración modelo que nos dio en Lucas, que es donde estamos leyendo, en Lucas 11, dijo: cuando tú ores vas a orar de la siguiente manera. Si me ayudan con el versículo, gracias Merari. Lucas 11 dice, y les dijo: cuando ores di así, Padre nuestro. Di conmigo, Padre nuestro. Y me llama la atención que ese domingo hablamos que Él tenía el control de todas las cosas, que Él podía cuidarnos, que Él es el Rey de Reyes, que Él sabe, y que no solamente es nuestro Padre y todo lo que hizo para que fuéramos sus hijos, sino que aparte de eso es Padre nuestro que estás, ¿dónde, mi hermano? Dilo fuerte, en los cielos. Di conmigo, mi papá está en los cielos y es el dueño de todo y controla todo, así que no te metas conmigo. Él es el dueño de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Mira, después de un temblor así, a veces la gente dice: ¿y se le salió a Dios de control? Te digo, nunca. Nunca. A mí me sorprende eso que llegué y lo comenté el miércoles y lo he comentado y lo voy a decir. Mi amigo Alex, su familia estaba en Juchitán y perdieron casa y perdieron sus tías. Hubo una cosa bien fea. El dato que estoy dando me lo dio Alex, así que si es mentira, reclámenla. En Matías Romero hay aproximadamente 50,000 personas en esa área de Matías Romero, y según los reportes se cayeron 7,000 casas. Hay 7,000 viviendas inhabitables ya, y hay 50,000 personas en esa zona. Yo pensando, mi hermano, dije: ¿cuántas personas vivimos en el Distrito Federal? ¿Alguien sabe? En el Distrito Federal, nada más Distrito Federal, somos más de 11 millones. Pero en lo que es el Distrito Federal y la zona conurbada somos casi 25 millones de habitantes. ¿Cuántos edificios hay? Miles y miles y miles. Escuelas, miles. Yo no minimizo el dolor de la gente porque no lo puedo minimizar. A mí me duele lo que pasó en la escuela, en las universidades que se cayeron. A mí me duele eso. Pero hay un conteo en el que dicen que se cayeron aproximadamente entre 50 y 70 edificios. Para los miles de edificios que hay. Nada más los del temblor del 85 que lo vivimos. ¿Te acuerdas cómo era eso? La cifra oficial del terremoto del 85 fueron 10,000 muertos. Y los que saben y los que conocen dicen que la cifra extraoficial fueron 50,000. Hubo gente que nunca apareció. Ahora oficialmente dicen que van 200 y algo. Algunos amigos me han dicho que son arriba de 500 personas, un poco más. Pero te digo algo, en una ciudad de 25 millones de habitantes, a mí eso me deja ver que Dios tiene todavía el control y que tiene amor por esta ciudad. 30 minutos más, 30 segundos más de ese terremoto, mi hermano, ¿sabes qué hubiera pasado? No estaremos platicando tú y yo aquí. Y no solamente la cuestión de que se cae y se pierden vidas. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no tendríamos ya un trabajo? Y si se cae tu trabajo, ¿quién te paga? Y luego, ¿de dónde vas a mantener a tu familia? ¿Sabes qué es lo que sucede cuando hay una catástrofe de esa magnitud? Empieza a haber rapiña, empieza a haber saqueos, empieza a haber robos.
empieza a convertirse en una ciudad en donde no hay ley. Se tiene que declarar un estado de alerta, ¿cómo se llama cuando ya no puedes salir en la noche? Un toque de queda, revisándote en la calle, quitándote el alimento. Y haciendo un escenario así, tú dices: ay, pastor, qué apocalíptico. Te digo algo, 30 segundos más de un terremoto así y es lo que estaríamos viviendo. Dime si sí o no, Dios guarda y ama esta ciudad. Yo estoy agradecido con Dios por eso. Claro que duele la gente que se perdió. Eso es un dolor que de verdad no sabes. ¿Sabes por qué? Porque ya que entre nos, uno piensa en sus hijos. Tal vez, bueno, yo no tengo una hija en edad kinder o primaria, pero tengo sobrinos. Y yo pienso en mis sobrinos y digo: ¿qué hubiera pasado? Y nada más de pensarlo, como dice mi sobrinita, mi panto. O sea, nada más de pensarlo me da, no quiero ni pensarlo. No le doy cabida en mi cabeza. Pero ¿sabes algo? Dios fue bueno. Dios es bueno. Cuando nosotros escuchamos, nos tenemos que dar cuenta que tenemos un Padre en los cielos. Y fue lo que Jesús vino a enseñarnos. Hay un Padre que está en los cielos y Él nos cuida, y Él tiene cuidado de sus hijos, y Él gobierna y Él controla todo. Él nos guardó. Este domingo que estudiamos acerca del Padre, solamente llegamos a Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a terminar el versículo hoy, si Dios nos permite, y me voy a apurar mucho porque no quiero que salgamos tarde. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos creen que el pastor se pueda apurar el día de hoy? Nadie cree en mí. Me sentí mal. Le voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos creen que el pastor puede terminar temprano hoy? Gracias, ya me animé. La siguiente cosa que Jesús dice, porque les está enseñando la oración, les dice: cuando oren van a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Y después dice las siguientes palabras: santificado sea tu nombre. Di conmigo: santificado sea tu nombre. El nombre de una persona tiene que ver con lo que la persona es. Cuando Jesús le está diciendo a los discípulos: cuando oren, tienen, número uno, que reconocer que Dios es su Padre y que Él está en los cielos. Pero inmediatamente lo que tienen que hacer es darle alabanza y adoración. Santificado sea tu nombre es: Señor, alabado, bendecido sea tu nombre, adorado sea tu nombre. Jesús les dijo: lo primero que tienen que hacer no es llegar con la petición. Esto es muy interesante, pero mira, es del primer versículo. Dice: santificado sea ¿qué? Tu nombre. Es un primer tú. Di conmigo: tú. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. Lo segundo que le dice es: venga ¿qué? Otra vez, venga ¿qué? Tu reino. Es el segundo tú. Y luego que dice: hágase ¿qué? Tu voluntad. Son tres tus. ¿Se dice así? Está bien. Son tres tus que no tienen que ver en este momento de la oración que Jesús nos está enseñando. No tiene nada que ver contigo y conmigo, ni con tu necesidad y mi necesidad. ¿Con qué tiene que ver? Con Él. Lo que Jesús nos está enseñando al orar no es: tú ponte delante de Dios y arráncate con todas tus peticiones. Jesús dijo: no es así. Cuando tú ores tienes que llegar, reconocer que Él es tu Padre y que no va a querer nada malo para ti, reconocer que Él es tu Dios y que está en los cielos y que Él es el creador de todas las cosas y te guarda. Y después que adóralo, dale gloria. Santificado sea tu nombre. Que toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria sea para ti. Señor, antes de venir con mis peticiones, yo te reconozco que tú eres bueno, que tú eres fiel. ¿Y de dónde sacó Jesús eso? Acompáñame por favor al Salmo Salmo 95. El Salmo 95 es una invitación y es el único salmo que vamos a tocar. Pero hay un camino que Dios estableció, y no tenemos tiempo de hacer un estudio de alabanza y adoración, pero es un camino que Dios estableció a través de cómo entrar a su presencia. Y con lo que está diciendo Jesús, al ser un judío y al ser un buen judío, al ser el mejor judío que ha existido sobre la faz de la tierra, Jesús sabía exactamente eso. Por eso Jesús no empieza con peticiones, sino dice: miren, oren, dile a Dios: tú eres mi Padre. Pero inmediatamente después de eso, reconócele en tu vida. Reconócele que con qué santifica su nombre, adóralo,
bendícelo. Y el salmo dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Este es un salmo de invitación que escribió David. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia. ¿Cómo? En ningún momento vas a encontrar en la Biblia que dice que lleguemos delante de Dios solamente a pedirle. Lo primero que tenemos que hacer, y los salmos nos invitan, es: lleguemos ante su presencia. ¿Cómo, mi hermano? ¿Cómo dice ahí? Con alabanza. Aclamémosle con cánticos. ¿Por qué tendremos que hacer eso? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y dicho sea de paso, de ahí vienen los temblores, y las alturas de los cielos son suyas. ¿Por qué tendremos que adorar a Dios? Porque Él es digno de suprema alabanza. ¿No será que nuestra oración a veces no sentimos como que estamos muy en comunión con Dios? ¿Qué era lo que hacía Jesús? Si Jesús está dándonos este modelo, es porque es lo que Él hacía. ¿Cuánto tiempo de su oración Jesús se la pasaba adorando y bendiciendo a su Padre? No lo sé. Pero si Él nos dice en esta porción, lo primero que tienes que hacer es decir: santificado sea tu nombre. Adóralo, bendícelo. Dice el salmo: suyo también es el mar, pues Él los hizo y sus manos formaron la tierra seca. ¿Sabes? Aclámale, bendícele, adórale, hazlo con júbilo. ¿Tú crees que la estructura que tenemos nosotros aquí de alabanza es porque así nos gusta? Primero lo rapidito, que son las canciones de alabanza, y luego ya lo tranquilito, que son las canciones de adoración. No, mi hermano, la Biblia dice que entremos en su presencia con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, con júbilo, alabarle y bendecir su nombre. Grítale todo lo que quieras. La alabanza que nosotros le damos a Él es por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por sus obras, por su magnificencia. Y luego dice, y después de eso dice: arrodillémonos, venid, adoremos, y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué? No solamente porque Él es grande y Él es poderoso, sino porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Es suficiente motivo a adorarle el que Él nos tenga en su mano guardados. ¿Alguien dice amén? Lo que Jesús estaba enseñándonos es: sabes, Él es digno de suprema alabanza. Cántale, alégrale. Una pregunta personal, contéstame: ¿cuántos de nosotros en nuestros tiempos de oración, ese versículo lo vamos a ver ahorita en un momento, pero ¿cuántos de nosotros en nuestro tiempo de oración realmente a Dios le entregamos alabanza? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a decirle: Señor, te doy gracias, te bendigo, Señor, te alabo, eres tan bueno, eres tan maravilloso? La mayoría de nosotros oramos: Padre, bendíceme, te pido, mira que esto sea, como que traemos prisa. Jesús dice que tenemos que apartar tiempo. Dice: cuando ores, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre en lo secreto. ¿Cuántos de aquí estamos enamorados de nuestra esposa? Levante la mano. Le voy a dar otra oportunidad, por si estaba dormido. ¿Cuántos estamos enamorados de nuestra esposa? ¿Cuántos recordamos cuando la conquistamos? Esposas, ¿cuántos se acuerdan cuando la conquistaron o la convencieron por atarugamiento? Pero como sea que haya sido, atarantamiento y atarugamiento también. ¿Qué es lo que hacía él para convencerte? ¿O a cuántos nos convencieron? Levantes. No. ¿Qué es lo que tú hacías para convencerla? No estabas ahí, le platicabas y: no, mira que yo hoy estuve en la guerra, y no, y decías ahí un montón de mentiras. Y después te ibas a tu casa, y llegando a tu casa no existían los mensajes de texto ni nada en mi tiempo. ¿Y qué es lo que hacías inmediatamente? El teléfono. ¿Y qué te decían tus papás? Ay, hija, 2 horas estuvo aquí el muchacho y ya te habló. Ay, es que no me quiere decir algo. Y otras 2 horas. ¿Qué era lo que hacías? ¿Qué le decías? No le hablabas de la bolsa de valores, no le hablabas de la flora y la fauna de Chiapas, ¿o sí? ¿Qué es lo que le decías? Es que tú eres la más bonita, es que yo te quiero mucho, de verdad. Es que desde el primer día que te vi, ya no sé qué hacer. Es que si amarte fuera un delito, que me encierren y me den cadena perpetua. Bueno, yo le estoy dando ideas a usted. Si usted es soltero, apunte, le van a servir.
era decir y decir y hablar, alabando, alabando, exaltando, levantando. ¿Y sabes qué? Generó algo en la vida, una relación de amor, un conocer. ¿Por qué nosotros no podemos adorar y amar a nuestro Dios de esa manera? Porque es pedir, 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 pedir. A mí me llama mucho la atención la historia de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos. Es un hombre que hizo muchas reformas, abolió la esclavitud, hizo cosas. Y en una de sus biografías que yo leí en alguna ocasión, menciona que para hablar con el presidente había que esperar casi 2-3 horas, sacar una cita con meses y esperar ahí. Y había una señora que todos los días iba y le decían: señora, no lo va a poder atender. Y ella llevaba su bolsita y decía: muchas gracias, y se iba. Y al otro día llegaba temprano, hasta el día que dijeron: ya déjenla pasar. No va a tener un problema tan grande como a lo mejor algunos otros que vienen a ver al presidente, pero que la dejen pasar. Y dejaron pasar a esta señora. Se sentó en el escritorio ahí con el presidente en la sala, y el presidente le dijo: ¿qué puedo hacer por usted? Porque sé que usted ha venido aquí no sé cuántas veces, ha estado aquí 2 semanas, dígame, ¿qué puedo hacer? Y la señora esta solamente sacó de su bolsa una cajita de metal con un pie de manzana y le dijo: lo único que he querido hacer yo, señor presidente, es preguntarle a usted cómo está y entregarle este pie para usted. Es lo único que yo quería, y darle las gracias por lo que está haciendo. ¿Sabes qué sucedió con esa señora? No pidió absolutamente nada. Pero Abraham Lincoln dice: ese ha sido el gesto más increíble, y él lo dice en esa biografía, que yo recibí de una persona. Con Dios muchas veces vamos y pedimos y pedimos y pedimos. Yo sé que a Dios no le vas a preguntar: oye Dios, ¿y cómo estás tú con tanto relajo? Señor, ¿y cómo van las cosas por allá arriba con Plutón, con Marte? No. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentado a decirle: Señor, hoy no te quiero pedir nada, solo te quiero adorar, quiero estar aquí? Porque la Biblia dice que antes de que la palabra esté en tu boca y en mi boca, Él ya sabe de que tenemos necesidad. ¿No sería bueno hacer caso a lo que Jesús nos dijo? Adórale. Que el primer tú de la oración no sea tú, sino sea tú. Santificado sea tu nombre. ¿Está conmigo? ¿Alguien dice amén a eso? La siguiente parte del versículo no la vamos a explicar ahorita, pero si tú la quieres ver, el Salmo 95, cuando está hablando acerca de adorarle, dice inmediatamente: si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Y me llama mucho la atención que en medio de un tiempo en donde están diciendo adórale, bendícele, Dios diga esto: si tú escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque cuando tú y yo pasamos tiempo con Dios, Dios habla a nuestros corazones. Cuando tú y yo le adoras, cuando tú y yo le adoramos, Dios toca nuestros corazones. Hay gente que nunca en su vida llora, jamás. Pero estamos este día aquí y empezamos a cantar: nos ama cuánto, y sientes un nudo en la garganta, y por más que pasa saliva no se te va. ¿A alguien le pasa eso? Y empiezas a llorar. ¿Sabes? Cuando tú le adoras, dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él hace habitación y manifiesta su presencia donde tú estás. Por eso Jesús decía: adórale primero. El primer tú, el segundo tú. ¿Qué dijo el Señor? Lo primero que vas a decir es: santificado sea tu nombre. La segunda cosa es en Lucas 11. Vamos a regresar allá a Lucas, por favor. Lucas 11:2. La segunda cosa que le dijo es: di conmigo, hágase tu voluntad. No. Venga tu reino. Ya quiero terminar. Di conmigo, venga tu reino. Notamos otra vez el segundo tú. No tiene que ver contigo. La oración tiene que ver con ¿quién? Con Él. Di conmigo, con Él. Él es la razón de tener un tiempo de buscarle. No es qué tanto puedo yo sacar de esta oración, es qué tanto yo puedo darle al Señor, porque yo sé que estando en esa condición, Dios va a obrar en mi vida. Dios va a obrar de una manera especial. La segunda vez en nuestra oración debemos de adorarle. Pero también el decirle al Señor: venga tu reino, es someter nuestra autoridad a la autoridad de Dios. Lo segundo es: Señor, que tu reino venga. ¿A dónde? Pues ¿quién está orando? ¿No? Que venga tu reino a mi mamá porque no la aguanto, Señor, está endemoniada. No,
Cuando tú oras que venga tu reino, ¿a quién le estás diciendo que venga su reino? Di conmigo: a mi vida. A mi vida. Venga tu reino, ¿a quién? A mi vida. Que tu reino sea el que se establezca en mí, que tu reino mande. Tú eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores. Que se establezca en mi vida tu reino. Esto tiene mucho más para dar. Podríamos hablar un año entero del reino de Dios y lo que significa, pero vamos a sintetizar. ¿Alguien ha ido a alguna embajada en alguna ocasión? Por lo menos a que te nieguen la visa de los Estados Unidos. Bueno, o sea, no, pero las embajadas, ¿qué son? Lugares de representación del país de donde son en otro país. Tú vas a la embajada de los Estados Unidos y parece que estás entrando a no sé dónde, porque te revisan hasta las muelas. Te piden esto, te piden lo otro, y tú no puedes ponerte en la embajada y decir: hey, ¿qué les pasa? Yo soy mexicano y están en México, así que se aguantan. O sea, no puedes decir eso. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú pisas la embajada de los Estados Unidos, estás en territorio ¿qué? Americano. ¿Estás de acuerdo? Y tú no puedes pedir que en esa embajada se hagan las leyes del reino al que tú perteneces. Nosotros somos ¿qué? Mexicanos. Hay que hacerles un muro alrededor, ¿no? No, no es cierto. No, no es cierto. Estoy jugando, no es cierto, ¿no? Pero tú no puedes pedir, así como por ejemplo, en la embajada yo he estado en la embajada de México en Cuba. Y ahí, ¿cuáles leyes rigen? Pues las leyes cubanas. Pero si tú llegas a la embajada, ¿estás bajo qué leyes? Di conmigo: mexicanas. A nuestro hermano Pablo, que está en Pavlovsk, no, está en Ucrania. Por cierto, un saludo, Pablo, porque él nos sigue siempre en la transmisión. Él nos enseñó unas fotos porque le llegó una invitación de la embajada de México en Kiev, allí en Ucrania, para ir a festejar el 15 de septiembre de la independencia nacional, a la cena que hace la embajada. Y entonces me dice: pastor, ¿cómo ve? Le digo: lánzate, brother, ve. Dice: es que está 4 horas en tren. No importa, brother, ve. Aquí no te dejan ni acercarte al Palacio Nacional y allá vas a estar ahí mero. Ve. Y él fue allá a la embajada y nos mandó fotos con el embajador y con pura gente bien importante, ese Pablito. Pero ¿por qué lo dejaron entrar ahí? Porque es mexicano. Y aunque está en Ucrania, es ciudadano mexicano. Entonces tiene acceso a la embajada porque se rige bajo las leyes de esa embajada. ¿Para qué tanto explicación, pastor? Por lo siguiente: cuando tú y yo le decimos al Señor: venga tu reino, estamos pidiéndole: Señor, que una embajada del cielo se establezca en mi vida, que una embajada del cielo se establezca en mi casa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que las leyes que van a regir mi vida y mi casa no son las leyes de aquí, sino ¿cuáles? Las de allá. Alguien diga: ay, ay, ay. Porque las leyes que nosotros tenemos es: si alguien te la hace, te la paga. Las leyes que nosotros tenemos es: el que no tranza, no avanza. Las leyes que nosotros tenemos es: perdono pero no olvido. Las leyes que nosotros tenemos es: a los que te den, dales, y dales más duro. Digo, estoy hablando de las leyes naturales en el mundo en el que vivimos. Pero cuando el reino de Dios se establece en nuestra vida, ya no podemos manejarnos de esa manera. Ah, no, si Él me la hizo, me la paga y voy a estar enojado. Sí lo perdono, pero no olvido. Ah, no, es que yo soy así es mi carácter, así es mi temperamento. No, yo no les grito a mis hijos, les hablo en voz fuerte y con autoridad. Yo no le pego a mi esposa, son correctivos que necesita. Alguien dijo ahí: ¿sabe por qué se ha incrementado? Una vez un hombre me dijo: ¿usted, pastor, sabe por qué se ha incrementado el número de mujeres golpeadas en México? Le digo: no. Dice: porque no entienden. Y me dieron a mí ganas de darle 2 cachetadas al brother, ¿no? Claro, era un chiste, pero de mal gusto. Dice mi esposa: se las hubieras dado. ¿Sabes? Ya no nos regimos por las leyes que nosotros tenemos, porque si el cielo, le estamos pidiendo en nuestra oración: venga tu reino, que sea una embajada tuya del cielo aquí en la tierra. ¿Sabes qué? Hay un rey en ese reino. Las embajadas no se controlan solas, ni tienen sus propias leyes solas. ¿De quién depende la embajada de México en Ucrania?
del embajador, y el embajador es enviado ¿por quién? Por el presidente de la república, y lo establece ahí, y él le rinde cuentas al presidente, y lo que diga el presidente se tiene que hacer en la embajada. Nosotros dependemos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Alguien dice amén? Y lo que él diga, a ti, precioso y amado embajador del cielo en la tierra, tenemos que hacerlo. Di conmigo, amén. Y si me la hicieron, el reino de aquí dice que me la pagan, pero Dios te dice, tienes que perdonar y tienes que amar. Si no puedes decir amén, diga amén. Y si alguien te debe algo, dice el Señor, ponlo a mi cuenta y yo te daré el pago. Perdona a los que te ofenden, ora por los que te persiguen, bendice a los que te ultrajan y te maldicen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y seáis perfectos como Él es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Maridos, amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya se pusieron tristes, déjame ir de este lado porque acá se pusieron muy tristes. Esposas, respeten a sus maridos como al Señor y sujétense a ellos. Ya se pusieron tristes de este lado, déjenme ir para acá. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es agradable ante los ojos del Señor. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo las leyes de nuestro reino a veces no casan con las leyes del reino de Dios? ¿Y qué tenemos que hacer? Jesús dijo, ora que el reino de Dios se establezca, que tu casa y mi casa sea una embajada del reino de los cielos. ¿Amén o no amén? Y te voy a decir un secreto. Cuando un país está en guerra, cuando un país está en guerra y entra en crisis, a los primeros que sacan del país, ¿a quién crees que son? A los embajadores, para que no tengan que vivir esa situación difícil. Hay una película muy buena que te la recomiendo, se llama Argo, es antigua, es una historia real del gobierno de los Estados Unidos cuando no sé si Irak o Irán tomaron la capital y estaban ahí y los sacaron, se inventaron un rollo para sacarlos. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Te digo algo, el día que aquí se ponga del cocó la cosa, el Rey de Reyes va a mandar que sus embajadores sean sacados. Si somos una embajada del reino de los cielos, eso sucede. Y te digo algo, hay protección diplomática. No sé si te has dado cuenta de eso. Hay protección diplomática. Ni en el país, salvo que esté muy de verdad muy fea la cosa, pero los carros diplomáticos los respetan. ¿Por qué? Porque son gente que pertenece a otro reino, no es nuestro. Entonces tenemos que respetar esas leyes. Cuando tú y yo caminamos de esa manera, dependiendo del reino de los cielos, hay protección diplomática sobre nosotros, porque no pertenecemos a este reino, pertenecemos al reino de los cielos y somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Dale un aplauso al Señor, eso es bueno. Jesús lo dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ivancito, ayúdame. Vamos a terminar. El tercer tú fue, ¿cuál es el tercer tú? Hágase tu voluntad como en el cielo. Hasta nos quedó bien el nombre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es la voluntad de Dios? La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Muchachos, cuando oren por una esposa, pídanla así: Señor, que sea como tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Pero ¿sabes qué es el tercer tú? Jesús en su oración, Él era el Hijo de Dios, y Él dijo: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús sabía algo, mi hermano, que la voluntad de Dios era buena, era agradable y era perfecta. Cuando nosotros hacemos eso, no solamente le estamos diciendo al Señor: Señor, te adoro porque tú eres grande y te pido que tu reino se establezca en mi vida, y sujeto mi autoridad a tu autoridad. Eso es muy importante de hacer, mi hermano. Aparte de eso, voy a sujetar mi voluntad a tu voluntad. Que tu voluntad sea hecha
en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Yo te tengo una pregunta: ¿se hará la voluntad de Dios en el cielo? Ay, pastor, qué pregunta tan tonta. No, te lo pregunto en serio. ¿Se hará la voluntad de Dios en el cielo? Si tú crees que sí, conteste un fuerte sí. Imagínate que un día el sol se pone en huelga y el sol dice: no quiero, hoy no quiero. A ver, oblíguenme. A ver, ¿tú crees que eso podría pasar? Claro que no. Salvo que un hombre de Dios le diga: sol, detente, en el nombre de Jesús. Imagínate una huelga de estrellas. Hoy no queremos brillar y nos vamos a desformar. Hoy no vamos a estar en orden. Cada quien va a agarrar para donde quiera. Día libre para las estrellas. Imagínate que eso pasara. Imagínate que un día los ángeles dijeran: hoy no vamos a decir santo, santo, santo. ¿Tú crees que eso puede pasar en el cielo? Es ilógico pensarlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues igualmente ilógico es pensar que su voluntad no se haga en la tierra. Por eso Jesús decía: pidan que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Imagínate que un día las estrellas digan: no, y no quiero brillar. La voluntad de Dios, mi hermano, siempre es mejor que la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Voy a decirlo otra vez: la voluntad de Dios siempre es mejor que nuestra voluntad. Ahora, ¿y cómo puedo yo aterrizar esto? Si Jesús lo dijo, te digo algo, no solamente por lo que haya dicho, es el ejemplo que Él nos dio. Acompáñame a Mateo 26. Él es el ejemplo de que la voluntad de Dios es mucho mejor que nuestra voluntad. Y la oración que enseña Jesús no es solamente una oración de: ay, les enseño esto y háganlo como quieran. No, mi hermano. Jesús hizo esta oración y Él sabía lo que estaba diciendo. 3 tus en la primera oración. Que la primera parte de nuestra oración tenga que ver con Él. Te adelanto, la semana siguiente vamos a estudiar las últimas 3 partes. Y en estas últimas partes de la oración que Jesús nos dio ya tiene que ver con nuestra necesidad. Pero lo primero que tenemos que hacer, dijo Jesús, es poner a Dios, adorarlo, bendecirlo, que su reino se establezca. La segunda cosa, que su reino esté. La tercera cosa, que su voluntad sea hecha. No importa en qué condición te encuentres, mi hermano, que su voluntad sea hecha en tu vida y en mi vida antes que la voluntad que nosotros tenemos. Y un ejemplo claro fue Jesús, mi hermano. Estaba en una situación difícil. La crisis más fuerte que pudo haber vivido hombre alguno la estaba viviendo Jesús. Toma a sus discípulos y les dice: vengan a orar conmigo, por favor. Y empieza esto que estamos leyendo. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, muchachos, hasta la muerte. Ahora ya para que... A ver, Jesús no estaba triste porque había perdido un amigo. Jesús no estaba triste porque había fracasado un negocio. Jesús no estaba triste porque había perdido tal vez su casa. O sea, no minimizo eso, pero quiero que dimensionemos un poco las cosas. Para que Jesús dijera: estoy triste. Imagínate. Para que Jesús dijera: estoy muy triste hasta la muerte. Imagínate lo que había en el corazón. Imagínate lo que Él estaba sintiendo en su carne. Y estaba tan triste que sabía cuál era el lugar a donde tenía que ir. Quedaos aquí, velad conmigo. Se va con sus amigos, los deja en un lugar y les dice: hasta aquí ustedes pueden venir, ahora es un asunto mío. Y Él va caminando, dice en otros evangelios, a un tiro de piedra casi llegó. Y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús oraba y decía: Señor, si es posible y hay otra manera de salvar a la humanidad, Señor, que sea así. Pero nos dio una enseñanza, mi hermano: pero no sea como yo quiero. ¿Qué dijo Él? Sino como tú. Vino luego y halló durmiendo a sus discípulos y le dijo a Pedro: ¿qué no pueden velar conmigo ni una hora? Siguiente, por favor.
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez. Pregunta: ¿Jesús tenía una relación con el Padre, sí o no? ¿Jesús podía escuchar la voz del Padre, sí o no? ¿Por qué oró por segunda vez? ¿Por qué oró por segunda vez? ¿El Padre no lo habrá escuchado? Claro que lo escuchaba, pero había una crisis en el corazón de nuestro Señor. No porque no supiera lo que iba a hacer, sino porque sabía lo que venía. Y Él estaba en agonía y diciéndole: Señor, si es posible, una segunda vez. Dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Si tu respuesta, porque no he escuchado nada tal vez, si tu respuesta es no. Y Jesús dice unas palabras que tendrían que ser, mi hermano, las palabras que llenaran nuestra boca constantemente: si no se puede, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque ellos estaban cansados. Siguiente. Él los dejó, se fue de nuevo. Y mira, a mí me quiebra mi corazón esto. Una tercera vez Jesús realmente le estaba pidiendo al Padre una oportunidad. Señor, ahora yo pienso, ¿qué estaría haciendo el Padre en los cielos al contemplar eso? Hay un libro que se llama Y los ángeles guardaron silencio. Es una novela. No sé quién es el autor, lo leí hace muchos años, casi más de 30 años lo leí. Pero decía en esta novela que los ángeles, es una novela como les digo, pero en esta novela decía que los ángeles estaban en silencio mirando al Creador, y que el Creador estaba derramando lágrimas, y se preguntaban unos a otros: ¿por qué no hace algo? Tiene la opción, Él podría hacer algo. Es el amado del cielo. Y 3 veces Jesús tocó el cielo con su oración: Padre, si es posible, Padre, si es posible, Padre, si es posible. Pero ¿sabes por qué Dios contestó de esa manera? Por las palabras de Jesús. Jesús le dijo a Pedro cuando sacó la espada y le cortó la oreja, le dijo: Pedro, guarda eso. ¿No sabes que si yo le digo a mi Padre ahorita, inmediatamente Él mandaría una legión de ángeles y acaba con todos? El Padre pudiera haberlo hecho, pero ¿sabes qué fue lo que movió? Esa oración de Jesús no quedó sin respuesta. ¿Sabes de qué manera la respondió el Padre? Diciéndole: voy a hacer mi voluntad. Pero no estableciéndosela a Jesús como: te aguantas, Jesús, voy a hacer mi voluntad. No, ¿sabes por qué respondió de esa manera? Porque Él conocía el corazón del Hijo. Y el corazón del Hijo fue: Señor, si no va a poder ser posible, que no sea mi voluntad, que sea ¿cuál? Di conmigo: la tuya. 3 veces hizo esa oración. 3 veces buscó la respuesta. ¿Quieres un ejemplo de alguien que haya hecho la voluntad del Padre? Aquí está Jesús. Pero qué difícil, pastor. Pero ¿cómo el Padre fue capaz de someter al Hijo a eso? Es muy sencillo, mi hermano. Si Jesús no hubiera sido sometido a eso, si no hubiera sido ese el camino, tú y yo no estaríamos sentados hoy aquí. Porque a través de eso fue que Él compró y Él pagó el precio por rescate para ti, para mí, para darnos vida eterna. Esa era la voluntad del Padre. Esa era la voluntad del Padre. Y es mejor su voluntad que nuestra voluntad. Es mejor que Él cumpla sus propósitos eternos y no nosotros. Es mejor que Él cumpla sus propósitos. ¿Y por qué pasó todo esto que pasó entonces, pastor? No sé, no tengo una respuesta. ¿Y por qué tembló así? ¿Y por qué sucedió esto? No sé. Lo único que yo entiendo en mi corazón al estudiar esto es que si yo reconozco a Dios como mi Rey, como mi Padre que está en los cielos, yo le adoro, le doy alabanza, le puedo bendecir, le puedo pedir a Él: Señor, que tu autoridad sea establecida en mi vida y que tu voluntad sea hecha en mi vida. Te digo algo, la tengo ganada y estoy del otro lado. ¿Alguien dice amén a eso? Porque entonces yo sé que Él va a obrar, porque entonces sé que Él puede hacer lo que Él dijo que va a hacer, porque puedo descansar en Él. Te voy a pedir un favor, ponte de pie ahí en tu lugar, por favor.
podemos poner nuestra confianza en Dios. Primero es tu reino, tu nombre sea exaltado, tu reino establecido y tu voluntad sea hecha. Antes de lo que nosotros podemos o queremos pedir, tenemos que buscar más seguir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, entregarle toda nuestra vida, adorarle a Él, buscar su rostro, buscar que Él tome el control de las cosas. Ya acá entre nos, ¿cuántos de nosotros a veces hemos tenido problemas en nuestra vida por no buscar estas tres cosas primero? Buscar su voluntad, buscar su reino y buscar que su nombre sea exaltado. Si nosotros hiciéramos eso, mi hermano, muchas cosas serían diferentes. ¿Y cuándo le vamos a pedir? Sí, pastor, ¿cuándo Dios nos deja que le pidamos? Hay mucho en la Biblia donde dice que le pidamos, que nos pongamos de acuerdo, que Él lo va a hacer. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, yo lo haré. Poner tus peticiones delante de Dios, intercede por otros. Todo eso está aquí en la palabra. Pero el principio de la oración que Jesús nos enseñó es que Él sea exaltado, que su reino sea establecido y que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Amén. Si tú estás de acuerdo con eso, dale un aplauso fuerte al Rey. Dile: Señor, yo quiero que tu reino se establezca. Equipo de alabanza, pase por favor. Que tu reino se establezca. Levanta tus manos un momento, mi hermano. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Antes de eso, quiero pedirte, si tú nunca le has entregado tu corazón a Jesús y tú dices: pastor, yo quisiera que mi casa fuera una embajada del cielo, ¿cómo le hago para ser un embajador? Es muy sencillo. Él ya te llamó. Él quiere que tú seas y pertenezcas a lo que Él quiere, a su reino. ¿De qué manera yo entro a este reino? Sencillo, pidiéndoselo a Él, diciéndole: Señor, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, y te entrego mi corazón, y que tú hagas lo que tienes que hacer con mi vida. Reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz, reconocer que Él murió y resucitó, y reconocer que Él es Dios mismo. Y entonces pedírselo y estás dentro. Si quieres hacerlo hoy, vamos a cerrar nuestros ojos todos y te voy a pedir que hagamos una oración. Yo pongo las palabras, tú pones la sinceridad. Y conmigo: Señor Jesús, esta mañana te entrego mi corazón. Te quiero pedir, Padre, que me ayudes a buscarte. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Quiero ser parte de tu reino. Te entrego mi vida y quiero seguirte. Díselo: quiero seguirte. Quiero caminar cada día contigo. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz para perdonar mi pecado y que resucitaste al tercer día. Te agradezco, Señor, todo lo que has hecho por mí, y te doy gloria y te doy honra. Gracias por aceptarme como tu hijo. Gracias por cuidarme en estos tiempos difíciles en México. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.